Bueno, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. En días anteriores vimos sobre las reacciones químicas, ¿sí? Vimos sobre ese tema, ¿no? Pero dentro de las reacciones químicas tenemos un componente fundamental que es una ecuación química, ¿sí? Básicamente, la ecuación química es la representación gráfica de esta reacción, ¿sí? Como ustedes ya saben, dentro de una ecuación química tenemos algunos elementos, como son los reactivos o reactantes, el signo flecha y el producto. Pero además de estos elementos, tenemos otros elementos que nos ayudan, valga la redundancia, ¿no? Que nos ayudan a que este tipo de reacciones se produzcan, ¿sí? A estos se llaman catalizadores. Estos catalizadores, como ustedes saben, ayudan a retardar o acelerar una reacción química. Por eso son muy importantes, ¿no? Este tipo de catalizadores son de algunas características que presentan. Puede ser el aire, puede ser el fuego, ¿sí? Puede ser la alza de la temperatura, puede ser la baja de la temperatura, puede ser otra sustancia química, otro elemento químico, ¿no? Que ayude básicamente a este tipo de reacción. Ahorita, por favor, les voy a proyectar un organizador gráfico, ¿sí? Tienen 5 minutos para hacerlo, para copiarlo, ¿no? En este momento. Por favor. Ahorita son 11:36, 11:41 sigo con la clase. Así que por favor tienen 5 minutos para copiar. Señorita Tiglia, no sé si el compañero de la hora anterior le comunicó que Maggie quiere conversar con su representante, con su mamita. Por favor que se comunique, ¿no? Sí, le dicen ya se va a comunicar. Ok.
Bueno, vamos a seguir con la clase. Como les decía, dentro de las reacciones químicas, ¿no es cierto? Tenemos algunos tipos de reacciones, de síntesis, descomposición, sustitución simple, sustitución doble, ¿no? De acuerdo cómo se va descomponiendo cada uno de los productos al hacer la reacción. Pero ¿cómo nosotros representamos? Ya les dije, mediante una ecuación química, donde pueden participar no solamente elementos químicos, sino sustancias o compuestos, ¿sí? Que se mezclan para dar otro tipo de sustancias. Pueden ser representados por diferentes símbolos o por diferentes fórmulas que están formando este tipo de compuestos. Mm. Entonces, ¿qué es una ecuación química? Es una presentación, se representa de una manera simbólica lo que ocurre en una reacción, ¿sí? Aquí, como pueden ver en el ejemplo, tenemos dos compuestos, ¿no? La glucosa y el oxígeno. Y nos da como resultado el dióxido de carbono más las moléculas de agua, ¿sí? Aquí tenemos la fórmula, ¿no es cierto?, tanto de la glucosa como del oxígeno, ¿sí? Y tenemos las moléculas de anhídrido carbónico y las moléculas de agua. Pero ven, dentro de esto nosotros podemos ver algunos elementos que tiene este tipo de compuestos, ¿no? Ustedes pueden ver que tenemos unos números, ¿sí? Este número que está por delante del compuesto se llama coeficiente, ¿sí? Y este número que está por debajo, ¿no es cierto?, de un elemento químico se llama subíndice. ¿Cuál es la diferencia entre el coeficiente y el subíndice? Que el coeficiente afecta a toda esta fórmula, ¿sí? Diciendo en números, tenemos 6 átomos de carbono y 12 átomos de oxígeno, ¿no? Porque multiplicamos 6 por 1, 6 y 6 por 2, 12. Entonces, este es un índice, afecta a todos los elementos de esta fórmula. Perdón, el coeficiente. En cambio, el subíndice solamente afecta a este elemento químico, ¿sí? Entonces, les decimos aquí, vean, tenemos subíndice 6, subíndice 12, subíndice 6, que nos indica que hay 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno, ¿sí? Por eso hay que diferenciarlos, ¿no? Hay personas que a veces este número le hacen grande. Me dicen, licenciado, pero está bien. No, vuelvo y repito, vean aquí, coeficiente afecta a todo, ¿no? Y el subíndice solamente afecta, en este caso, al elemento que está precedente o adelante de este, ¿sí? Aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? Vean, tenemos subíndice, nos indica 3 átomos de carbono, 8 átomos de hidrógeno. Aquí en cambio tenemos coeficiente, ¿sí? Aquí tenemos 2 átomos de oxígeno, pero multiplicamos 5 por 2, nos indica que en esta fórmula hay 10 átomos de oxígeno, ¿no? Entonces pueden darse cuenta de esto, ¿no? Entonces, por favor, tomar en cuenta esto. Vuelvo y repito, tenemos los reactivos, signo flecha y el producto. También tenemos los coeficientes y los subíndices. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿No? Les decía que también dentro de esta ecuación química tenemos los que se llaman catalizadores. Estos pueden ser elementos físicos, pueden ser sustancias, pueden ser átomos, ¿sí? O elementos químicos. Vean como ustedes pueden ver aquí, la luz ultravioleta es un tipo de catalizador. ¿Dónde lo colocamos? Es en el signo flecha. La energía eléctrica también viene a ser un catalizador, ¿sí? El calor viene a ser un catalizador, si se dan cuenta. Entonces, nos ayudan, vuelvo y repito, a acelerar o retardar una reacción química. Y aquí tenemos algún tipo de simbología, ¿sí? Como ustedes pudieron ver aquí, ven, ¿sí? Entonces, nos indica que es aquí un subíndice, ¿no? Aquí también tenemos un subíndice, ¿sí? A veces nos colocan la letra L que nos indica que es un líquido.
AC, que es solución acuosa. Cuando la flecha va hacia arriba, nos indica que hay desprendimiento de gas. Cuando la flecha va hacia abajo, nos indica que es un producto sólido. Bien, también tenemos esto, el triángulo por encima de la flecha nos indica que la reacción necesita de calor para que se produzca esta reacción. Vean, aquí tenemos otro tipo de símbolos, ¿no? El signo más va siempre entre los reactantes y también entre los productos, cuando tenemos dos o más elementos. Tenemos el signo flecha. Este signo nos indica que esa reacción puede ser reversible, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que de los reactantes tenemos un producto y del producto pueden volver a sus reactantes, ¿no? Vean, aquí la letra S, ¿no es cierto? Nos indica que esta sustancia se encuentra en estado sólido. La L, esta sustancia nos indica que está en estado líquido. G nos indica que está en estado gaseoso. AQ, vean, nos indica que está en solución acuosa. El triángulo que ya les dije, que nos indica prácticamente que necesita calor para hacerse esa reacción, ¿sí? Y PT nos indica que aquí necesariamente necesitamos de un elemento químico. En este caso, viene a ser el símbolo del platino. Y así podemos encontrar algunos elementos que pertenecen a esta ecuación química, como ustedes pueden ver, ¿no? Entonces aquí tenemos un pequeño resumen. Tenemos, vean, el coeficiente, los reactivos, el catalizador y los productos, ¿sí? Aquí me falta también el subíndice. ¿Qué son los reactivos? Son los materiales de partida. Los productos son las sustancias que son producto de la reacción. El coeficiente es un número entero colocado antes de la fórmula para balancear. Ya vamos a ver, ¿no? Entonces, aquí nos va a indicar el número de átomos de esa fórmula que nos sirven para, como dice aquí, balancear esa ecuación química. El signo flecha que les dije que no debe faltar, el signo más, ¿no es cierto?, que separa dos o más fórmulas, y el catalizador, que puede ser algún tipo de sustancia que nos ayudan a hacer, acelerar o a retardar una, en este caso, una reacción química. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí, por favor. ¿Quedó claro este temita? ¿Sí? Como ustedes pueden ver, no es necesario conocer este tipo de elementos, ¿sí? Que están formando parte de esto que son las reacciones químicas. Señorita Pawai, ¿me ayuda con la lectura de la página número 82, por favor? Las reacciones químicas y sus ecuaciones. Ecuaciones químicas. Para expresar una reacción química se lo hace mediante una ecuación química, en donde se escriben los reactivos en el lado izquierdo y los productos en el lado derecho, separados por una flecha. Observa la ecuación de combustión de la gasolina. ¿Leo eso también? No, sigue nomás. En una ecuación química también se hace uso de una determinada simbología que nos indica varios detalles de la reacción. Eso sí lee. Números, flechas, letras, subíndices, estado de la sustancia. Números, coeficientes, subíndices. Flechas, separa reactivos de productos. Formación de un gas. Formación de un precipitado. Flecha hacia arriba, flecha hacia abajo, por favor, eso se indica. Letras, P, presión, E, energía, OH, medio básico, OH más, medio ácido. Triángulo H, entalpía. Es Subin- calor más H, ¿no? Ya les ok, indiqué, recién nada más les indiqué que el triángulo nos indica en química que se desprende calor, ¿sí? ok. Calor H, entalpía. Subíndices, estado de la sustancia. G, gaseoso. L, líquido. S, sólido. B, vapor. AC, acuoso, solución en agua. Los coeficientes son números que van en la fórmula delante de la fórmula de cada sustancia
e indican cuántas moléculas de esta se requieren para la reacción. Ejemplo, 2C8H18y. Se lee 2 moléculas de gasolina líquida. Los subíndices son símbolos pequeños escritos en la parte inferior derecha. Los que contienen letras entre paréntesis indican el estado de la sustancia. Ejemplo, 25O2G. Se lee 25 moléculas de oxígeno en estado gaseoso G. Las flechas horizontales indican el sentido de la reacción y separan a los reactivos de los productos. Pueden ser en un sentido derecho o en un sentido doble. Las flechas verticales indican la formación de un precipitado si su sentido es hacia abajo o la formación de un gas hacia arriba si su sentido es hacia arriba. En una reacción química se pueden usar sustancias que la aceleran o la ralentizan, hacerla lenta. A estas sustancias se les llama catalizadores y su presencia se escribe sobre las flechas de división. Ejemplo, flecha derecha, PT. ¿Sigo? No, hasta ahí nomás. Vean, entonces aquí tenemos que ver una situación, ¿no? Entonces les voy a poner un ejemplo para que me entiendan. Tenemos un compuesto, ¿sí? El telururo ácido de aluminio, ¿sí? AlHTe2, ¿sí? Este se llama telururo ácido de aluminio. ¿De dónde sale este compuesto? Básicamente sale de la unión de dos compuestos, ¿no? De los hidróxidos o bases y de un ácido, ¿sí? ¿Cuál es la fórmula del hidróxido? Es AlOH3 más, en este caso, el ácido, ¿no? H2TE, ¿sí? Entonces, vean, aquí tenemos un numerito, ¿no? Como les decía, que hay que tener mucho cuidado. Tenemos el subíndice, ¿sí? Tenemos 2 subíndices, ¿ya? Como yo les dije, este número, ¿no es cierto? Que lo tenemos aquí, me afecta. Si ustedes ven que está entre paréntesis, me va a afectar tanto al hidrógeno como al oxígeno, ¿sí? Entonces me indica que aquí hay 3 átomos de hidrógeno y 3 átomos de oxígeno, ¿sí? Acá, vean, aquí tenemos H2, ¿sí? Nos indica que tenemos 2 átomos de hidrógeno. Nada más, no está afectando al teluro. ¿Sí se dan cuenta, no? ¿Sí? Pero si yo hago esto, tomarán muy en cuenta. Yo hago esto. Simplemente cambiando de posición y de tamaño, hablemos así. ¿Qué me indica? A ver, alguien que puede decirme si me entendió la clase. ¿Qué me puede indicar ahí? A ver, ¿quién tiene una idea? A ver, si yo les digo que este me afecta tanto al hidrógeno como al oxígeno, ¿sí? Antes, este número estaba así. Así estaba este número. Me indica que me afecta solamente al hidrógeno, ¿no es cierto? Pero si yo este mismo número lo coloco de esta manera, ¿qué creen que pase? Si es el mismo No número. afecta a ninguno. Bueno, otro criterio. A ver. A ver, piensen un poquito, analicen. Afecta a todo. Bueno, ya. Si el número que estaba así pequeñito afectaba solamente acá, ¿no? Y yo les digo, este se llama subíndice, pero este en cambio ya se llama coeficiente. Vean, simplemente cambiándole de tamaño y colocando de así, me indica que en la fórmula existe 2 teluros. ¿Sí se dan cuenta? Ya no me indica que tiene 2 hidrógenos, ¿sí? Sino que me indica que en esta fórmula hay 2 teluros, ¿ya? Si yo le pongo el coeficiente por delante de cualquier elemento químico, ¿sí?
me va a afectar a los elementos que está aquí. Digamos que aquí teníamos así. Teo, ¿ya? Me indica que hay 2 átomos de teluro y que hay 2 átomos de oxígeno. ¿Sí? En cambio, cuando está hacia abajo, ¿sí? Solamente va a afectar al hidrógeno. Me está indicando que tenemos 2 átomos de hidrógeno. ¿Sí? ¿Por qué les hago esta aclaración? Ya vamos a entrar tal vez en presencialidad, ¿no es cierto? Algún momento. Y con ustedes estamos comenzando esto de las formulaciones químicas. Entonces, muchas de las veces me ponen así. Me dice el licenciado, pero sí está bien. Bien, simplemente si hablamos por el tamaño y la ubicación, la fórmula está mal. ¿Sí? Entonces, por eso les digo, hay que diferenciar bien el subíndice y el coeficiente. ¿Sí? Este numerito grande, ¿no? Hablemos así para que me entiendan un poquito más. Este coeficiente ayuda a balancear las ecuaciones químicas. ¿Sí? Les pongo un ejemplo con este mismo ejemplo, digamos así. ¿Ya? H. Entonces, vean, yo necesito llegar a esto. ¿Sí? A este compuesto. ¿Sí? El telururo ácido de aluminio. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago aquí? Sumo los hidrógenos de acá con los hidrógenos de acá. Siempre, este es una sal, ¿no? Cuando formamos un compuesto sal, siempre me va a dar como resultado el agua más la sal respectiva. ¿Sí? Si yo hago así, simplemente no puedo realizar este compuesto. Tengo que balancear. Yo puedo balancear en el hidróxido o puedo balancear en el ácido. ¿Sí? Si yo le dejara tal cual aquí, me resultara como final Te, pero yo necesito que haya 2 teluros. Entonces, vean, aquí ¿qué hago? Aquí sí pongo un 2 hacia adelante. Solamente para que me entiendan, ¿no? Y cómo trabaja el coeficiente. Entonces, vean, tenemos aquí 2 por 2, 4 hidrógenos, 2 por 1, 2. ¿Ya? Entonces, vamos a ver cuántas moléculas de agua me salen en esto. Entonces, tengo 3 hidrógenos más 4 hidrógenos me da H7 y 3 oxígenos. ¿Cuál es la fórmula del agua? H2O, H2O, H2O. Sumo esto, ¿no es cierto? Me da 3 oxígenos y me da 6 hidrógenos. Entonces me sobra un hidrógeno. ¿Sí? Entonces me indica que en esta fórmula vamos a tener 3 moléculas de agua. ¿Ya? Entonces coloco aquí. ¿Sí? 3H2O más. ¿Qué me queda? Me queda el aluminio. ¿Sí? Me queda este hidrógeno sobrante. ¿Sí? 2 por 1, 2. Te2. Si se dan cuenta, y me da el mismo compuesto que está arriba. ¿Sí? Entonces, cuando colocamos un coeficiente, nos ayuda a balancear, ¿sí? O igualar una ecuación química. ¿Ya? Bueno, esto se ve en segundo de bachillerato, ¿no? Próximo año vamos a ver eso con ustedes. Pero más o menos para que me entienda qué función tiene el subíndice y qué función tiene el coeficiente. ¿Sí? Por favor. Porque a veces me ponen, como les digo así, grandote. Me dicen, no, es que está bien. No, señores, señoritas, eso está mal. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿No? Quedó claro los elementos de una ecuación química, ¿no? Porque posteriormente ya vamos a hacer los óxidos, peróxidos, anhídridos y necesitamos conocer esto. ¿Sí? Bueno, entonces,